caso de apagón, ¿estarías preparado? Este es mi alijo secreto de supervivencia. Y aparte de ver todas las cosas que deberíamos tener en casa, en este vídeo también vamos a ver cómo deberíamos actuar en caso de que hubiera una emergencia. Vamos allá. Si tenemos la suerte de estar en casa y de que además nos avisen de que habrá un apagón, lo primero que tendremos que hacer es ir corriendo a la bañera y llenarla de agua, porque esa agua es potable, nos va a servir para beber, para cocinar y además para asearnos si lo necesitamos. Y si sois como yo y no tenéis bañera, tenemos que coger barreños, este por ejemplo es de la ropa, y si no podéis utilizar cubos o cualquier recipiente. Aquí caben 25 litros de agua. Ya que no va a haber ni internet ni WhatsApp, conviene tener un punto de encuentro establecido con tus seres queridos. Este punto de encuentro normalmente suele ser tu casa, pero conviene también tener un segundo punto de encuentro por si acaso no podemos volver a casa. En mi caso, este punto de encuentro es esta ermita. Aquí nos vamos a encontrar si por alguna razón no pudiéramos volver a casa. También es posible que nos quedemos totalmente a oscuras mientras conducimos. En ese caso deberemos volver a casa con muchísimo cuidado, ya que conducir sin red eléctrica es muy peligroso. Imaginaros las intersecciones sin semáforos y con la gente totalmente histérica. También se nos pueden cruzar peatones, así que yo restringiría el uso del coche únicamente para volver a casa o para ir al hospital en caso de emergencia. Sin electricidad, la comida del congelador y de la nevera no van a durar mucho, así que evita abrirlos innecesariamente y durante mucho rato. Por eso un buen prepper siempre tendrá comida no perecedera para abastecerse durante más de 2 semanas en su alijo. Aquí, por ejemplo, tengo garbanzos, lentejas, pasta y más pasta. Aquí muchas latas de atún. También tendríamos latas de tomate frito para amenizar esta pasta. También tendríamos cebolla caramelizada, latas de aceitunas, etc. Y también que no falte arroz, más pasta y pastillas de caldo, en este caso para hacer sopa. También tendríamos latas de albóndigas, de garbanzos, de piña y de todo lo que podamos imaginar, frutos secos y algo muy importante que serían los alimentos que más disfrutamos, que serían el café, el chocolate y en algunos casos el alcohol. Estos alimentos son muy importantes porque en caso de que se prolongue la catástrofe nos servirían para hacer trueques con vecinos o con compañeros. Y no podemos olvidarnos de tener un cepillo y pasta de dientes de recambio. Si tu cocina funciona con gas, perfecto. Intenta utilizarlo de la manera más eficiente posible. Por ejemplo, cuando vayas a calentar agua, tápala para que se caliente antes. Y antes de que terminen de cocinarse los alimentos, apaga el fuego y manténlo tapado. Así ahorrarás gas y harás que te dure más tiempo. Si en cambio tu cocina funciona con vitrocerámica o inducción, mala suerte. Tendrás que comprar un hornillo y varias bombonas de gas para poder subsistir estas 2 semanas. Y si tienes la suerte de tener una chimenea o una barbacoa, hazte con mucha leña. Respecto al agua, debemos tener entre 1 y 2 litros por persona al día. Y además de esto, un filtro y cloro para poder potabilizar agua en caso que tengamos que cogerla de la naturaleza. Sobre esto último voy a hacer un vídeo súper interesante, así que te recomiendo que te suscribas para no perdértelo. Ha llegado mi momento favorito y es el de hablar de linternas. Os voy a enseñar mis 3 linternas favoritas y lo que yo considero la élite de las linternas para estas ocasiones. Vamos a empezar por la más pequeñita, pero la que en ningún momento tenemos que subestimar. Y es este frontal que tiene un precio de 35 euros y tiene una autonomía en este modo de 60 horas de luz y en este modo unas 7 horas de luz. No está nada mal por lo pequeño que es. Después, y también por unos 40 euros, tendríamos esta linterna, la Olight i5R EOS, una linterna que nos da 2 modos. Con el primero tendríamos 37 horas de luz y con el segundo 2 horas de luz, pero ya veis que es muy pequeñita.
Y después tendremos mi favorita. Esta es muy cara, vale 130 euros, es la Olight M2R Pro y es muy potente por lo pequeña que es. Tiene muchos modos de luz, pero los más interesantes serían este. Tendría 10 horas de duración, esta linterna llega a 300 metros de distancia. Y después tendría un modo así de lectura, en el cual tendríamos 50 días de luz. Parece que es poca luz, pero da para leer, da para moverte por casa. En unos 10 metros nos puede servir. Y luego también tenemos un modo super turbo, que es este, que bueno, llegas a quemar cosas con esta linterna, es una auténtica barbaridad. Además, todas estas linternas son recargables y si tenemos preparados unos powerbanks, podremos tener muchas horas de luz. ¿Veis? Este ya está cargando. Lo bueno de esta linterna es que funciona con cualquier pila AA que tengamos. Y además, estas tres linternas son resistentes al agua y a las caídas, lo que hace que para mí sean perfectas. Y otra fuente de iluminación muy importante que no debemos subestimar y son las velas. Las velas son una fuente de luz que se han utilizado desde hace muchísimo tiempo. Lo único que tenemos que vigilar es no provocar un incendio, ya que esto en este caso sería fatal. También, por lo que he dicho de la barbacoa, es muy importante que tengáis cerillas, mecheros e incluso pastillas de encendido para que os ayuden a encender la leña. Otro aparato que para mí es imprescindible es una radio y un walkie-talkie. Este aparato que tengo yo aquí cumple estas dos funciones. Es walkie-talkie y es radio. Los titulares pues se han dejado pasar muchas cosas. La radio nos serviría sobre todo por si tuviéramos que escuchar algún comunicado importante que nos tuvieran que dar, ya que la tele no funcionaría. Y en cambio las radios sí que tienen emisoras con generadores que pueden hacer funcionar. Y también sería muy importante el walkie-talkie por si tenemos que estar en continua comunicación con algún familiar o con algún compañero. En ese caso es muy importante que tengáis acordada una frecuencia para poder hablar en caso de emergencia. Por ejemplo, un amigo que me ayuda mucho a hacer vídeos, que vive en la misma ciudad que yo, tenemos una frecuencia por si hay un apagón, por si hay una emergencia, por si hay cualquier cosa. En ese caso, dejamos la frecuencia siempre encendida y si tenemos que decirnos cualquier cosa, estamos en contacto. El botiquín. Muy bien. En el botiquín no solo es importante que tengamos cosas para los accidentes cotidianos, como desinfectantes, cosas para las quemaduras, cosas para las hemorragias, vendas, algodones para drapo, etc., sino los medicamentos. Si tomas algún medicamento a diario y lo tienes que ir comprando mes a mes, es posible que justo cuando te enganche el apagón no tengas de ese medicamento. Así que tienes que hablar con tu médico o hacer lo posible para poder tener un poquito más de ese medicamento por si hay una emergencia. Por cierto, también es muy importante tener dinero en efectivo, ya que si se va la luz no podrás pagar con tarjeta y si tienes que comprar algo importante tendrá que ser en efectivo. Os voy a dar otro consejo súper importante para el coche y es que siempre os mantengáis con más de medio depósito de gasolina. De esta manera, si tenéis que ir al hospital, si tenéis que iros lejos, tendréis gasolina. Pensad que las gasolineras sin electricidad no funcionan. Otra cosa súper importante para llevar en el coche es un poco de dinero en efectivo por si hay que hacer alguna compra. Y otras cosas súper importantes que jamás debes olvidar son un saco de dormir, por ejemplo, porque si hay que pasar la noche aquí, te vas a congelar. Agua es súper vital y también un filtro para poder beber más agua en caso de que terminemos la que tenemos embotellada. Un botiquín súper importante lleno de cosas útiles. También recomiendo llevar una caja llena de útiles, como por ejemplo comida, más comida, un recipiente donde cocinarla. Aquí llevo un estuchito impermeable donde tengo una linterna, que también es impermeable, mira tú, una navaja y un mechero, muchas pilas de recambio, cacao para los labios, cable eléctrico, cinta americana y además de esto, ropa de recambio, unos pantalones, unos calzoncillos, unos calcetines bien calentitos por si se mojan y una sudadera. No queremos pasar frío. Es por esto que también llevo un plumón. Este, por ejemplo, es de temperatura de confort de cerca a los 0 grados, que no queremos pasar frío. Y además de esto, algo muy importante en el coche, un kit para reparar pinchazos, una rueda de recambio, pero una mancha portátil que se enchufa en los 12 voltios del coche y es capaz de llenarte las 4 ruedas del coche en poco más de 20 minutos. No es la cosa más rápida del mundo, pero si no hay electricidad, ¿cómo las llenas? Con el compresor. ¡Let's go!
Y ahora ya sabes lo necesario para sobrevivir.